Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hace 40 días celebrábamos la gran fiesta del nacimiento del niño Jesús. ¿Se acuerdan? A esta hora ya estábamos preparativos para salir en la procesión para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Hoy tiene 40 días de nacido. Y según la ley de Moisés, la ley del Señor, es interesante porque esa ley, quien la puso por escrita y quien la dio al pueblo de Israel, fue Moisés. Pero Moisés la dio en nombre de ¿quién? ¿En nombre de quién? De Dios. Y por eso la palabra de Dios no llama la ley de Moisés, sino la ley del Señor. La ley del Señor. O sea, quebrantar los mandamientos de Moisés. Lo que él había dicho era quebrantar la ley de Dios. Esto es importante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es al sacerdote, o es al obispo, o al papa que estamos desobedeciendo. No, le estamos desobedeciendo a Dios, porque los sacerdotes, los obispos, el papa, tenemos como obligación dar a conocer la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces no es al sacerdote que le desobedecemos, sino que es a Dios. Por ejemplo, cuando el sacerdote dice: hermanos, hay que tratarse bien, y estamos patada, pescosada y mordida, ¿a quién estamos desobedeciendo? A Dios. Hermanos, no hay que juzgar a su prójimo, hay que tener compasión del prójimo. ¿Quién nos manda eso? Dios. Entonces, a veces fíjense que perdemos de vista, pensamos que es al párroco al que le estamos desobedeciendo. Esta gente sí es desobediente con el párroco, mire padre,
Viera cómo desobedecen al sacerdote de aquí. ¿Por qué? Porque el padre dice, hermanos, hay que hacer esto. Nadie le hace caso. Hermanos, hay que ir a visitar a los enfermos. Nadie le hace caso. No le están desobedeciendo al sacerdote. Le están desobedeciendo a Dios. Porque el sacerdote tiene la misión de ayudar, de dar a conocer la palabra de Dios. Esa es la misión del sacerdote. La misión del sacerdote es exponer la palabra de Dios y decirles, hermanos, esto es lo que ustedes y yo tenemos que cumplir. No solo ustedes, también yo. O sea, el cura también puede ser desobediente a Dios. No solamente los laicos, también los sacerdotes pueden ser desobedientes. Y los obispos, padre, también pueden ser desobedientes. Y el papa también. Todos podemos ser desobedientes. O sea que el mensaje de la palabra de Dios y la orden de acatar la ley de Dios es una obligación de todo, exacto, todo bautizado. Todo cristiano, todo bautizado. Y una persona que no está bautizada, no le obliga. La ley de Dios no se le aplica a una persona que no está bautizada. Solamente se le aplica a un bautizado. Solamente nosotros. Porque el que no está bautizado es porque no quiere tener nada que ver con Dios y vivir su vida según su antojo, según sus deseos, pero no quiere nada con Dios. Y una de las frases que más sobresale, si leemos el texto, si algunos que tienen el misal en sus manos, van a ver que aparece muchas veces, para cumplir la ley del Señor, como dice la ley del Señor, cumplieron lo que dice la ley del Señor. Esa frase es muy importante porque significa que San José y la Virgen María eran fieles cumplidores de la ley de Dios. O sea que el ángel Gabriel, Dios no va a elegir a cualquier persona para que sean los padres de su hijo. Va a escoger a personas virtuosas, personas honestas, personas con pureza de intención, con un corazón puro. A ellos los va a escoger, no a cualquier persona, ¿verdad? Y les va a encargar el tesoro más grande, que es su hijo. Subieron y presentaron 2 pichoncitos. La ley decía que si la familia era una familia pudiente, que tenía dinero, iba a presentar un cordito. Pero si la familia era pobre, iba a presentar 2 pichones. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que la Sagrada Familia de Nazaret era rica. No, era pobre. Hermanos, algunos dicen, miren, hay algunos que dicen, no hombre, si la Sagrada Familia era rica, y no José era carpintero, pues, tenía dinero. ¿Cuántas veces al día manda a hacer usted una silla? O una mesa. Y si usted mandó a hacer una mesa, con él queda. No va a estar haciendo chorrera de mesas en su casa. Entonces significaba que eso le llegaba a San José de vez en cuando, y con hoy este tiempo que hay herramientas eléctricas y todo eso para hacer implementos de madera, para tallar la madera y todo eso. Imagínense hoy que hay eso, se tardan tanto los carpinteros para hacer una cosa, y en aquel tiempo que era a mano todo a mano. ¿Cómo no le costaría para tallar la madera, para hacer eso, para hacer lo otro? Le costaba mucho. No era una familia rica, era una familia pobre. Pero ¿qué es lo que está haciendo San José y la Virgen al subir? Siempre, acuérdense que la sangre para el pueblo de Israel era sinónimo de impureza. Entonces, cuando una mujer daba luz, quedaba impura por el derramamiento de sangre que había tenido. Entonces, a los 40 días que pasaba la dieta la mujer, ella era llevada al templo y era purificada también de aquel derramamiento de sangre que había tenido durante el parto, pero también para cumplir un mandato, para cumplir una ley. Y es que acuérdense que aquí está el pueblo de Israel y alrededor hay un montón de pueblos paganos.
Y entre las costumbres de los pueblos paganos era ofrecer a los dioses al hijo primogénito. Se lo sacrificaban, lo pasaban a cuchillo. Y esa sangre y el cuerpecito del niño se lo ofrecían a los dioses. Entonces Dios va a prohibir a su pueblo. Acuérdense que el pueblo de Israel viene ¿de dónde? Viene de un pueblo pagano. Viene de un pueblo pagano, con costumbres paganas. Entonces, Dios en su pedagogía dice, si yo los dejo así sueltitos, estos me van a descarriar. Entonces voy a hacer algo. Y hizo un trato. Todo primogénito será consagrado a mí y me pertenece a mí. E irán y me lo presentarán en el templo. Pero a mí no me lo van a sacrificar. Yo acepto. En vez de sacrificarme a sus hijos, usted va a sacrificar, si la familia es rica, un corderito, y si la familia es pobre, 2 pichones. Y eso me van a sacrificar a mí. Entonces van a ir, me van a presentar al niño, ¿verdad? Como se presenta siempre que va a ofrecer algo, pero en vez de sacrificarlo a él, van a sacrificar ese corderito y esos pichones, y así yo ya me quedo con lo que ustedes me han dado y ustedes se llevan a su niño a su casa. Esa era la costumbre. Una costumbre para no olvidar, para que no se olvidara el pueblo de Israel, que los primogénitos no les pertenecen a los dioses paganos, le pertenecen a Dios. Y Dios pone esa ley, una ley para arrancar esa costumbre, para arrancar esa tradición de los pueblos paganos, que los primogénitos son del Señor. Y ellos van y hacen esto. Pero al entrar en el templo se encuentran con 2 ancianos. El anciano Simeón, que lo bendice y le profetiza, y una mujer anciana. Los 2 son ancianos y los 2, dice, pasan sirviendo en el altar. Hermanos, Monseñor Óscar tenía una frase, y a mí me gustaba mucho cuando él mencionaba, que decía que, aprovechando que están aquí los hermanos y hermanas de la Corte de Honor, la mayoría de ellos son personas mayores, que ya se jubilaron o ya no trabajan o tienen más tiempo en su casa. Y estas personas deciden consagrar sus ratitos al Señor. Ya sus hijos crecieron, ¿verdad? No es lo mismo cuando una persona tiene niños chiquitos, ¿verdad? Que tienen que estar pendientes, están llorando, a que sus hijos ya van a la universidad o ya trabajan y pueden apartar un espacio para el Señor y hacer sus turnos de adoración ante el Santísimo, como la Corte de Honor de la Guardia del Santísimo. Aunque también lo pueden hacer como jóvenes, también se puede hacer, hombres y mujeres. Pero me gustaba una frase que Monseñor Óscar decía, que cada hermano o hermana de la Corte de Honor de la Guardia del Santísimo son aquellas velitas que se prenden a la par del sagrario. Son como esas velitas que están ahí, porque siempre que está un hermano o una hermana de la Corte de Honor de la Guardia del Santísimo sentado en una banca, significa que es una hermana o hermano que está orando al Señor o está acompañando al Santísimo. Eso significa, y significa que es una parroquia que está orando permanentemente. Esa velita, decía Monseñor Óscar, se enciende el día de sus consagraciones, y esa velita se apagará hasta el día que dejen de vivir aquí en este mundo y vayan a brillar al cielo, donde está Jesús también presente. Estos 2 ancianitos, dice que Ana era una ancianita. ¿De cuántos años tenía la ancianita? 84. ¿Alguien tiene 84 años aquí? Todas están cipotas. Cipotas están todas. ¿O hay alguien que tiene más de 84 años aquí? Menos todavía.
Todas están bichas, cipotas. Imagínense esta señora de 84 años, no se apartaba del templo ni de día ni de noche, ofreciendo, ¿qué ofrecía? Oraciones y ayunos, o sea, sacrificios. Oraciones y sacrificios, ayunos. ¿Y qué estaba haciendo esta persona? Era un alma reparadora, orando por aquellos que no oran, ofreciendo sacrificios por aquellos que no ofrecen sacrificios. Una ancianita de 84 años haciendo eso. Y no solamente haciendo eso, dice que esta ancianita, después de haber visto al Señor, ¿qué andaba haciendo? Divulgándolo a todas las personas que veía. ¿Qué significa entonces también? Que para evangelizar, para predicar la palabra de Dios, no se necesita estar joven. Hable del Señor todo aquello que ha experimentado usted en su vida, todo aquello que ha vivido usted en su vida. Muchos hablan de, ay, los milagros que el Señor me ha hecho en mi vida, milagros de esta cosa. Hermanos, ¿por qué se nos olvidan tanto los milagros del Señor? ¿Y por qué se nos olvidan tan fácil? No sé si se han percatado ustedes de eso. No sé. Pero se olvidan tan fácil. Ay, vea qué bonito, mira, el Señor me sanó de esta enfermedad, me sanó de esto, me sanó, me ayudó con este trabajo, me ayudó con este hijo, me ayudó aquí, me ayudó allá, me ayudó, incluso los hipotes, me ayudó con este examen, padre, estaba afligido y me ayudó a pasar. Pero tan fácil que se nos olvida. Tantas cosas que el Señor hace con nosotros. ¿Y por qué no somos capaces de compartirlo con las demás personas? De decirle, mire hermano, el Señor es tan bueno, es tan misericordioso. Mire, hizo en mí esto, hizo en mi familia esto, hizo en mi familia esto. Yo, por ejemplo, yo a veces, cuando mis homilías, que son contándole lo que yo he vivido con el Señor, lo que el Señor ha hecho y lo que yo he visto que Él ha hecho. Cosas grandes, hermanos, cosas extraordinarias, que yo, como que si fuera algo imaginario, ¿verdad?, que uno está contando. Como por ejemplo, ¿se acuerdan aquel caso que les contaba de aquella señora que quedó embarazada en Estados Unidos y cuando fue a hacerse el examen le dijeron que era un niño que traía problemas de labio leporino, de la luna, hasta la nariz, toda la carita deformada y hasta su cuerpecito deforme? Y todos le decían, aborte ese niño, abórtelo. Mire, si es un niño que no iba a poder caminar. Mire, enseñaban las fotos de la ultra. Mire cómo está este niño. Abórtelo. Y como en otros lugares, en Estados Unidos ustedes saben que el aborto es legal, ¿verdad? Si hay un niño que viene con defectos, un problema de salud así, la persona puede abortarlo. No, yo para qué voy a traer a un niño a sufrir así, dice la gente. Y lo abortan. Lo matan. Y me acuerdo que fue el papá a decirme, mire padre, fíjese que a mi hija le han dicho que su hijo tiene esto, y me enseñó las fotos y todo eso, y se le veía la cosa negra aquí en toda la boquita, hendido y sin naricita y todo eso, entonces bien dañadito y su cuerpecito también deforme. Y me dice, y ya fue a otro hospital y dice, todos le aconsejan que aborte. ¿Qué dice usted? No, le dije yo. ¿Cómo va a matar a su propio hijo? Si el Señor quiere llevárselo, Él decidirá sobre la vida de este niño. Pero ellos no pueden decidir sobre la vida de este niño. Hasta aquí que llegue esta niña, lo voy a matar, lo voy a sacar y botarlo como que fuera un desecho. No, le dije, no lo vamos a hacer. Y empezamos a hacer la novena al Divino Niño Jesús. Empezamos a hacer la novena y la novena, novena tras novena, y orábamos por ese niño. Y entonces ella le dijo, no, yo lo voy a tener.
Y cuando en el hospital le decían que abortara, ella siguió todos sus controles, ¿verdad? Normales, y dijo, no, yo lo voy a tener porque yo no voy a matar a mi hijo, yo lo voy a tener. Hermanos, todos los diagnósticos era que era un niño con labio leporino y con sus piernas deformes y todo. Y la sorpresa de todo fue, cuando el niño nació, su carita era perfecta, íntegra, y sus piecitos sin ningún defecto alguno. Y así, donde lo había tenido en la sala de parto, le tomaron la foto y todo así, mire, está todo, como están bañados de talco, ¿verdad? Todo chelito de talco que lo habían bañado y todo eso para limpiarlo y todo. Así le tomaron la foto porque él nació un 25 de noviembre. O sea, y para confirmar que era un milagro del niño, nació exactamente un 25, ¿verdad? Un 25. Y el Señor le mandaron las fotos ese día y fue a imprimirlas, traía en páginas de papel bond así, y decía, miren mi nieto, decía, miren, perfecto, decía, no tiene nada, es un milagro que ha nacido. Ni los doctores explican cuando ellos están viendo todas las ultras, todas las fotos, todo lo que habían hecho. Era un niño. Cosas que no se pueden explicar de palabras humanas, ¿verdad? Pero ¿y por qué se nos olvida tan fácil? ¿Por qué se nos olvida? Y es que nos acostumbramos tanto a que el Señor haga su obra, que después ni siquiera le agradecemos al Señor porque pensamos que es su obligación. Y no es así, hermanos. Debemos aprender a descubrir las maravillas que el Señor hace en nuestra vida y compartirlas con las demás personas. A veces queremos que el Señor nos consiente en todos nuestros caprichos y todo lo que nosotros necesitemos, que el Señor esté ahí para ayudarnos. Ahí sí Dios es bueno. Pero si una vez nos deja a nosotros por nuestra propia cuenta, ahí sí Dios no, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me abandonó? Porque, ¿saben por qué? Porque Dios quiere que también nosotros experimentemos nuestra pequeñez, nuestra miseria. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Se nos olvida lo poco que somos, lo pequeño, lo débil, lo frágiles que somos. Y cuando Dios deja que nos demos en los dientes, que experimentemos, toquemos tierra, notemos en los dientes, es para que aprendamos a descubrir nuestra pequeñez, nuestra nada. Y en esa nada, ahí Dios se manifiesta y nos levanta. ¿Qué pasaría? Y yo digo esto, ¿qué pasaría si un padre de familia estuviera siempre sobre sus hijos, ¿verdad? Siempre que ni una mosca los tocara, que nada? Y sus hijos unos inútiles. Y un padre de familia tiene que enseñarle a sus hijos a defenderse, a agarrar experiencia, a aprender. Como por ejemplo, tiene que pelar una naranja. Ay, la mamá nunca va. No, yo le voy a pelar la naranja al niño, pero ay, porque se puede cortar. Va a ser un inútil de su hijo. Pero se va a cortar, padre. Pues si se corta, ahí, tenga cuidado, le pone pomadita. A nosotros, ¿verdad? En mi cantón, cuando íbamos a la milpa, no había día que no veníamos con chejazos de la cuma y todo eso. ¿Y qué tenía mi mamá? Manteca de gallina, ¿verdad? Las gordas, le sacaba la manteca, la freía, la pasaba el aceitito y eso, vaya, cuando llegábamos, calentaba la mantequita y ahí nos con una plumita de gallina, el manteca, buscaba un cordón, una pita de algo, ya estuvo. Y ahí nos curaba mi mamá. A aprender lo que significa el dolor, a aprender lo que significa nuestra pequeñez, porque se nos olvida que somos barro, somos tierra, que hoy estamos y que mañana no estamos, y nos olvida y nos creemos dioses. Por eso a veces Dios permite que experimentemos nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra miseria, para que aprendamos a ser humildes y logremos descubrir que sin Dios no somos nada. Pero no significa que no tengamos la obligación de predicar la palabra de Dios, hablarle a la gente de ese Dios en el que nosotros creemos, ese Dios bueno, Dios misericordioso, bondadoso,
que hace tantas maravillas en nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.